Lo que yo he visto, hermano, sinceramente le digo, porque yo fui, hermano, cuando yo era joven, yo fui a una iglesia de esas de la prosperidad, yo fui a una iglesia de esas de la confesión positiva, de decretar, de visualizar. Yo fui a una iglesia así cuando estaba joven, hermano. Yo me salí de esa asamblea de Dios y como por 6 meses, un año, estuve yendo acá para el norte con el Odessa Christian Faith Center, hermano. Yo fui ahí cuando tenía como 30 miembros, Don K. Wood, cuando estaba empezando esa iglesia. Yo fui a calar esa, a ver de qué se trataba y de primero estaba impresionado yo. Pero no me faltó mucho tiempo, no pasó mucho tiempo, hermano, cuando empezó el Señor a tratar conmigo, el Espíritu Santo, en ver esas doctrinas como las tenía que haber visto. ¿Son bíblicas o no son bíblicas? La visualización, el que yo puedo crear cosas son lo que yo hablo, que nomás visualizar cosas. ¿Es bíblico esto o no? Pues me fui dando cuenta que esas doctrinas no son bíblicas, hermano. Y como me fui dando cuenta que esas doctrinas no son bíblicas, pues tuve que abandonar ese movimiento. Así es de que no se lo habla a alguien que nomás critica, se lo habla a alguien que ya pasó por ahí. Yo estuve con Don Haywood ese tiempo, hermano, cuando se iban vía satélite con Robert Chilton y con Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, y no se diga con Jerry Savelle y ya todos esos predicadores de la palabra de fe, hermanos. El mensaje de la palabra de fe, hermanos, no es bíblico. Es una mezcla de gnosticismo, ciencia de la mente, ciencia cristiana, las filosofías de la mente positiva, la filosofía de la energía positiva, la energía negativa. Todo eso, hermano, es una mezcla que ellos hicieron con la Biblia para sacarlo con lo que hoy se conoce como The Word of Faith Doctrine, la doctrina de la palabra de fe, que tuvo sus fundadores, mayormente Copeland, Copeland, Hagin, E.W. Kenyon, Franz Anton Mesmer, Emerson. Y cuando yo hice el estudio de dónde recibieron ellos esas supuestas revelaciones, ellos le llaman mucho, usan mucho el término revelation knowledge, o sea, conocimiento por revelación. Cuidado con eso, hermano. No hay tal cosa que conocimiento por revelación, aparte de lo que ya está establecido en la palabra de Dios. No hay tal cosa. Déjeme agarrar me lo pusieron bien lejos, hermano. Disculpe, hermano, pero es que se me olvidó mi Biblia, la que uso para este estudio, ¿ok? Entonces, hermano, cuando yo hice mi estudio de estas doctrinas, de dónde venían, si eran bíblicas o no eran bíblicas, me di cuenta que eran doctrinas de demonios. Yo sé que le suena a usted bien difícil, pero son doctrinas de demonios. Cuando se mezcla el paganismo, la nueva era, ciencias de la mente, energías positivas, energías negativas, cuando usted mezcla todo eso con la Biblia, usted ha creado lo que se llama una herejía. Algo que la Biblia prohíbe. A la palabra de Dios no se le puede agregar nada, nada. Ya está establecida. No hay tal cosa que conocimiento por revelación. No hay tal cosa, hermano. No existe tal cosa aquí. Los únicos que tuvieron revelación de Dios son los apóstoles, los profetas, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermano. Establecieron lo que conocemos como la Biblia, la Escritura, el canón, como usted quiera llamarle. Bueno, la Escritura, no voy a decir canón, porque canón, hay un misconcepto de la palabra canón. Pero la ley, los profetas, los 12 apóstoles, las epístolas, los evangelios, todo esto compone la Biblia, hermanos. La ley, los profetas, los patriarcas, compone la Biblia. No, hermano, la Biblia no la de Roma, hermano. ¿Qué le dijo usted? Roma, la Iglesia Católica Romana no existía hasta 312 años después, 16 después de que nació Cristo en el pesebre, porque Cristo empezó su ministerio a los 30 años. Estamos hablando de por 280 años, 285 años, no hubo tal cosa que una iglesia católica. Entonces ellos no nos pudieron dar la Biblia como ellos profesan falsamente en su libro católico que se llama
ahí lo tengo en la casa, ¿cómo se llama? El libro que ellos usan para todo, hermano. Ese libro, ay, ¿cómo se llama el libro este? Se me olvida el libro que usan ellos para todas sus doctrinas, hermanos. El Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí están todas las doctrinas de la Iglesia Católica. Y una de las grandes mentiras que cuenta la Iglesia Católica Romana, que ellos nos dieron la Biblia. Mentiras. El Evangelio, los 4 Evangelios nos los dieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las epístolas nos las dieron los apóstoles. Ezequiel fue un profeta llamado por Dios. Jeremías, profeta llamado por Dios. Amén. David, salmista llamado por Dios. Daniel, profeta llamado por Dios. Nada que ver con la Iglesia Católica Romana, que no vino a la existencia hasta el año aproximadamente 316, 17 por ahí. Cuando Constantino vio una visión del sol, que es lo que la Iglesia Católica adora, el sol. Constantino vio una visión del sol, dice, en este símbolo vencerás, el sol. No estaba hablando de vencer físicamente necesariamente, porque supuestamente estaban teniendo una batalla. Y ese símbolo del sol le prometió a Constantino que iban a ganar la batalla. Y de ahí nació lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana moderna, que es nada más y nada menos que la Babilonia antigua, que adoraban al sol, revestido como Roma. Roma, Babilonia, Iglesia Católica, son 3 dispensaciones de la misma doctrina pagana que ha existido desde los tiempos de Nimrod, Semiramis, Tamuz, etc. Yo no creo en Tamuz porque Tamuz, hermano, es un dios imaginario de los babilónicos, el dios sol. Por eso la Iglesia Católica Romana adora la Eucaristía, adora el Santísimo. Usted se mete a Google y búsquele, ¿quién es el Santísimo? Imágenes del Santísimo. Y le muestran aquella imagen del sol. La misma imagen que miró Constantino. La misma imagen que adoraban los babilónicos, los egipcios, los sirios, muchos de ellos. Es paganismo. Por eso es imposible que la Iglesia Católica nos dio la verdad. Es una de las mentiras que ellos le cuentan. Ahí se lo cuento. Yo tengo 50 estudios de la Iglesia Católica Romana, hermano, que estoy dando aquí en la radio ahorita en los sábados, en los fines de semana. Y las voy a repetir porque hay mucha gente que nos escucha que necesitan aprender esto. Entonces, la misa es un culto al Dios Sol, a la Eucaristía. Nada que ver con Jesucristo, nada que ver con el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia resucitó, está a la diestra del Padre y se adora en espíritu y en verdad. El Jesús de la Biblia no se adora en forma de sol. Él creó el sol. ¿Cómo van a adorar al sol? Cristo es el sol cuando Él es el que creó el sol. Nada que ver, hermano. La reina del cielo, que ellos llaman Guadalupe, es la misma diosa pagana babilónica que los israelitas empezaron a adorar. Los hebreos adoraban y les vino grandes consecuencias a ellos por andar adorando la reina del cielo. Cuando usted va a un funeral católico, ahí están citando los nombres de Guadalupe según ellos. Y uno de los títulos que le dan, la reina del cielo. Entonces, esta iglesia falsa, ecuménica, no es la iglesia verdadera. Todo lo contrario, es paganismo revestido. El paganismo babilónico, romano, revestido con iconología, según ellos, bíblica. Imágenes de Jesús, imágenes del Sagrado Corazón, imágenes de Guadalupe, de Lourdes, de Madonna, de Fátima, imágenes de San Judas, adoran imágenes. Y no hay una sola imagen de la Iglesia Católica, hermano, que no tenga el sol. Entienda usted. La Iglesia Católica adora el sol. Rinde culto al sol. Nada que ver con el Evangelio. Nada que ver con la verdad. Así es, por eso es importante que usted aprenda este libro. Aprenda esta palabra si usted quiere tener la vida eterna. Porque más que cualquier otra cosa en el mundo, la religión lleva a más gente al infierno que cualquier otro
vicio que pueda tener un hombre. Más que el alcoholismo, más que el adulterio literal, más que la fornicación literal, física, más que las drogas, más que cualquier otra cosa, la religión lleva a más gente al infierno que cualquier otra cosa. Por eso es menester, hermanos, el estudio expositorio de la palabra de Dios. No le ande agregando revelaciones que tuvo una persona por aquí, una persona por allá. Nada de eso. Por eso cuando nos metemos al tema de revelation knowledge o conocimiento por revelación, hermano, ahí es donde está el peligro de apartarse de la palabra de Dios. Y de ahí ha nacido 100% de las doctrinas falsas dentro de la iglesia cristiana. Nacieron de supuestas revelaciones que tuvieron Joseph Smith, Charles Russell Taze, Carlos Parán. ¿Quién es Carlos Parán, hermano? Charles Parán. ¿Quién es? Uno de los fundadores de la doctrina del modalismo. ¿Qué es el modalismo? Aquella doctrina que naciera en el año 260 después de Cristo, de que no existe tal cosa que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De ahí nació eso. Todo por revelaciones que tuvieron hombres, como McAllister en la calle de Azusa. Un hombre que era de las Asambleas de Dios, predicaba sana doctrina, y un día se levantó corriendo ahí en el avivamiento de la calle Azusa, que todos estaban mal, que todos tenían que bautizar en nombre de Jesús y que no había Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo como personas, sino como manifestaciones o módulos. De ahí nació lo que es el modalismo, hermano. ¿Pero de dónde salió? De una revelación personal. Por eso le digo, tenga cuidado cuando alguien se levanta por ahí que tuvo una revelación personal o conocimiento por revelación, olvídese. La Escritura ya está establecida, hermano. No hay una revelación más alta que la Escritura. No hay. Porque los santos apóstoles y profetas, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron lo que el Espíritu Santo les dijo que escribiesen, hermano. ¿Entiende eso? Por eso tenga cuidado, hermano. Estamos en grande apostasía. Y la apostasía es porque no hay conocimiento de Dios en el pueblo del Señor. Cualquier doctrina nueva que entra, la aceptan. Cualquier doctrina falsa, la aceptan. Cualquier movimiento falso, lo aceptan. Y esto es parte de la gran apostasía de los últimos tiempos. Por eso, hermano, lea la Biblia en contexto, déjela en contexto, no le dé un significado que la Biblia no dice. No saque Mateo 28:19 de contexto, no, porque a usted no le conviene su dogma. No saque Hechos 2:38 de contexto tampoco. No saque ninguna parte de la Escritura de contexto. No saque 1 Juan 5:7 fuera de contexto. No le agrega cosas ahí. Porque una persona me decía a mí, cuando Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, esta persona me dijo, él se estaba hablando a él mismo. Le dije, sí, es lo que usted dice. Pero aquí la Escritura dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él estaba encomendando su espíritu ¿a quién? Al Padre. Pero según él interpretaba, esta persona interpretaba, que ahí Cristo se estaba hablando a sí mismo. No dice eso la Escritura, hermano. No importa cómo la explique usted, no dice eso. ¿Entiende eso? Por eso tenga cuidado, hermano, con estas doctrinas que se levantan por revelación. ¿Cómo se levantaron los adventistas del séptimo día? Por las 2400 revelaciones que tuvo Elena G. White. Que todo lo que a ella se le revelaba por un ángel que estaba sentado en la cama de ella todos los días. Estaba un ángel revelándole a ella el evangelio. Hermano, los ángeles hasta ahorita no predican el evangelio ni anuncian el evangelio. Lo van a hacer durante la gran tribulación, pero no ahorita. Ahorita los judíos no predican el evangelio porque rechazaron a Cristo. Por eso apártese de los judaizantes modernos, los judíos mesiánicos. No son de Dios, no es del Espíritu Santo, ese movimiento no los llamó el Señor. Por eso le digo en esta mañana, lo más importante de estudiar la palabra de Dios es dejarla en contexto. Déjala en contexto aunque usted no esté de acuerdo. Si no le entiende, siga estudiando. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, nos muestra su palabra. Pero jamás saque la Escritura de contexto.
Jamás le ponga un significado a la Biblia que no dice. Por eso no debe haber muchos maestros ni muchos instructores de la palabra de Dios, porque tienen que saber la palabra de Dios y conocerla. El obispo tiene que ser apto para enseñar. Y si el obispo es apto para enseñar, no le usa la palabra obispo, simplemente quiere decir pastor. El pastor es otra palabra para pastor. Simplemente el pastor debe ser apto para enseñar. Y el pastor no puede enseñar lo que no aprendió. Entonces, para que un pastor pueda pastorear, tiene que tener algo de conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios. Porque es lo que va a enseñar toda su vida. Es lo que yo enseño desde que yo tengo predicando o enseñando, hermano, la palabra de Dios. No enseño otra cosa. Tengo muchos. Mi biblioteca personal tengo más de 1100 libros, hermano. De libros de referencia donde yo he estudiado hebreo, griego, todo lo que es necesario estudiar para la palabra de Dios, comentarios de todo. Libros de historia, la guerra de los judíos, todas estas historias. Eusebio, Philo, la historia de la iglesia, todo esto, hermano, lo hemos estudiado con mucho cuidado. Pero lo más importante que va a ser en una iglesia, el pastor, es enseñar la palabra de Dios. Lo más importante no es el cantar, no son las actividades. Lo más importante en la iglesia, hermano, es enseñar la palabra de Dios. No hay cosa superior en una iglesia. Y hoy día las iglesias quieren cantar 2-3 horas. Y le voy a decir lo voy a acabar el comentario que le hice al principio. Mi observación de estas iglesias que tienen todas estas filosofías y que nomás quieren cantar y cantar y cantar, tienen muchos miembros que no son salvos, hermanos, que ni a Dios conocen. Están en una iglesia como algo social nomás. Amén. Pero volviendo al tema de este día, hermano, les dije que iba a hablar escatología por mucho tiempo, porque estamos en ese tiempo ahorita de estar hablando de escatología bíblica. Estuvimos estudiando, hermanos, prácticamente Apocalipsis, verso por verso, donde vimos que el anticristo no controla a todo el mundo, nomás 10 naciones. Donde vimos que los juicios que caen durante la gran tribulación caen en el reino del anticristo. Donde vimos que el anticristo no puede controlar a todo el mundo y no lo va a controlar. Todo eso lo estuvimos viendo, hermano. Estuvimos viendo como el anticristo levanta una estatua, una imagen. Y todo aquel que no adora su imagen lo matan. Y les probé bíblicamente que si el anticristo controlara 195 naciones que existen el día de hoy y no adoraran su imagen, los hubiera matado a todos. Si es que él controlaba a todo el mundo. Porque dice claramente la escritura que él causó que mataran a todos los que no adoraron su imagen. Segunda perspectiva que le presenté como prueba bíblica que el anticristo no va a controlar a todo el mundo, le mostré donde él causa que todos los que estén en su reino reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Si el anticristo estuviera controlando las 195 naciones que existen y la gente no recibe la marca de la bestia, no podían comprar, vender, ni nada de eso. Quiere decir que si usted tiene niños pequeños y no les puede dar de comer, viene el gobierno y se los quita. Si es que el anticristo controlara a todo el mundo, y nos damos cuenta que el anticristo no controla a todo el mundo. Nos damos cuenta que el anticristo va a tener problemas peleando en la batalla y va a tener que dejar de perseguir a Israel para irse a defender una frontera. Si el anticristo tuviera control absoluto a todo el mundo, hermanos, ¿quién pelearía contra él? ¿Quiénes son estas naciones que están peleando contra él? Le probé bíblicamente de Mateo 25 que va a haber naciones que van a apoyar a Israel durante la gran tribulación y va a haber naciones que no van a apoyar a Israel. Y le estuve probando yo bíblicamente en las naciones. Eso se lo estuve probando. Entonces vamos a seguir hablando de escatología, hermano. Vamos a estar ahí en Mateo 25 y quiero hablarle un poquito más sobre el futuro del mundo.
Hay un misconcepto en muchos cristianos y dicen, es que ellos se imaginan aquí, viene el anticristo, controla todo, se acaba todo, viene Cristo, lo mata y se acaba todo, y confunden la palabra fin cuando la Biblia habla del fin. Pues déjeme leer una cosa, hermano, teológicamente. No va a haber tal cosa que un fin. No va a haber un fin. Va a haber el fin de la edad, que es diferente. El fin del siglo, que es diferente. Estas palabras. Y será predicado este evangelio en todos los confines del mundo y vendrá el fin. ¿Cuál fin? Porque así dice la Escritura. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y es necesario que todas estas cosas pasen, pero aún no es el fin. Porque mucha gente confunde la palabra el fin como que ya se acabó toda la humanidad. No, señor, hermanos. No, falta, en el orden profético ahorita, falta el arrebatamiento de la iglesia. Los 7 años de la angustia de Jacob, la gran tribulación o las 70 semanas de Daniel. Falta esos 7 años todavía, pero no es el rapto. Después del arrebatamiento, después de la gran tribulación, que son 7 años, porque el arrebatamiento no sabemos en qué momento va a ser. Entonces, sucediendo el arrebatamiento, quedan 7 años de la historia como la conocemos. A los 3 años, 7 años del pacto que hace el anticristo con Israel, 7 años. En 3 años y medio quebranta el pacto, entra al templo, comete la desolación de Daniel que habla Mateo 24. Y esta generación que esté viendo estas cosas dice, Señor, no va a pasar. Sin que se cumpla la edad, no el fin, la edad. ¿Cuál edad? La edad de las 70 semanas de Daniel, que son 7 años. Entonces, después de esto, viene Cristo, mata al anticristo, destruye al anticristo, hermanos. Establece su reino aquí en la tierra, el cual debemos orar nosotros para que venga su reino, como Cristo nos enseñó. Cuando oren, oren así. Padre Santo, santificado, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué? ¿Venga qué? Venga tu reino. ¿Cuál reino? Cuando venga Cristo a reinar. Hágase tu voluntad. Tenemos que orar por eso. Apocalipsis 22. Y el Espíritu dice, ven, y la iglesia dice, ven, sí ven, Señor. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Aún el Espíritu Santo está orando para que Cristo venga. Entonces nosotros debemos orar para que Cristo venga. Después de esto, de la desolación de Daniel, a los 3 años y medio, llegan los juicios de Dios. De donde ahí acabará el Señor con el anticristo y todos sus aliados, hermanos. Los va a destruir. A los individuos, no las naciones. Las naciones van a existir. Porque todas las 195 naciones que hay ahorita van a existir durante la gran tribulación. Todas. Entonces faltan los 7 años de la gran tribulación. Entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El fin de la edad de la gran tribulación. Entonces entraremos al milenio. Al milenio, los 1000 años del reinado de Cristo con Israel y la iglesia en la tierra. Donde dice la Escritura, nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de la edad del milenio, o del siglo, del milenio. ¿Cuándo es el fin, pues, hermano? Vamos a seguirle. Entonces va a ser suelto Satanás por un breve momento, porque durante el milenio Satanás va a ser atado por 1000 años. Por eso no habrá guerras, ni rumores de guerras, ni nada de eso. El león se acostará junto al cordero. El niño guiará al león. Porque no habrá violencia, porque estará reinando Cristo en el mundo entero. Entonces va a ser suelto Satanás por un breve momento. La Biblia no dice cuánto es ese breve momento, hermanos. Puede ser meses, puede ser años, no sabemos. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver el tiempo como lo vemos humanamente. Y cuando Dios ve el tiempo, Dios es eterno, para Él no existe el tiempo. Ese breve momento puede ser 100 años, 7 meses, 1000 años, no sabemos. La Biblia no dice y no vamos a concluir tampoco. Entonces será el fin. ¿El fin de qué, hermanos? El fin de ese breve momento que va a ser suelto Satanás otra vez. Entonces, después de ese breve momento, va a suceder lo que es
No es tanto guerra, pues se le puede llamar guerra, pero en realidad, ¿qué competencia es Satanás contra Dios? No puede, hermano. Entonces Satanás, después del milenio, que es suelto un breve momento, va a tentar a las naciones. Pero después de ese breve momento, Cristo mismo, en la guerra de Gog y Magog, va a destruir a Satanás y a todos aquellos que se convirtieron o estuvieron sumisos a Cristo durante su milenio, pero nunca nacieron de nuevo. Nunca lo creyeron en Él, nunca lo aceptaron. Entonces Satanás va a levantar a esta gente contra Cristo, pero esa guerra no va a durar mucho, porque Cristo los va a destruir con fuego directamente del cielo y va a acabar con Satanás. Entonces va a ser puesto Satanás en el infierno eternamente. Entonces llega el fin de esa dispensación, de esa edad, y entramos a la eternidad. Entonces, ¿cuándo va a ser el fin, hermano? No va a haber fin, entienda eso. No malentienda porque lee la palabra fin ahí. Eso significa simplemente el fin de la edad, el fin de ese tiempo, el fin de esa escritura que se va a cumplir. Como usted quiera nombrarle, pero así es. ¿Entiende? Dice la gente, el hombre se acaba, el fin del hombre es cuando se muere, ahí se le acaba todo. No, señor. Cuando el hombre muere, no se acaba, no es el fin. Es el comienzo de la eternidad, de su vida eterna o condenación eterna. ¿Entiende? Hay que entender cuando la escritura habla del fin en la perspectiva bíblica. Dicho esto, hermano, dicha sea de paso, como decía alguien por ahí, aquí es donde entramos nosotros a las naciones que van a o bendecir a Israel o maldecir a Israel durante la gran tribulación. La iglesia va a estar en las bodas del Cordero, como estuvimos viendo en Apocalipsis, ¿se acuerda? Capítulo, creo que era 20 o 21. ¿Se acuerda que le decía el ángel a Juan, ven y te voy a mostrar la esposa del Cordero? Y me llevó a un monte muy alto y le mostró al cielo y venía la iglesia en la Nueva Jerusalén descendiendo. ¿Cuándo se fue? Y eso era poquito antes de las últimas plagas. Lo leímos ya al último, ¿se acuerda? La iglesia está en la Nueva Jerusalén durante la gran tribulación. Hasta que volvamos con Cristo para estar con Él en el milenio, en su reino. Pero bienaventurado, dice la Escritura, los que tienen parte en la primera resurrección, porque no sufrirán daño de la segunda muerte. Hermano, entréguese a Cristo, hermano. Dele su vida a Cristo, hermano y hermana. Ríndese al Señor hoy que pueda, ya hay tiempo. Y sírvale de todo corazón. Porque el tiempo está a las puertas. Pero vamos a ver aquí el juicio sobre las naciones. ¿Cuáles naciones? Vamos a ver aquí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Habla de la segunda venida aquí, hermano. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todas las 195 naciones que existen serán reunidas en el milenio. Dios va a destruir al anticristo, a los enemigos de Israel, pero no va a destruir las naciones. Va a destruir los enemigos. La tierra no es enemiga de Dios. Las naciones no son enemigas de Dios. Son las gentes que están contra Dios en estas naciones. Eso claro dice la Escritura, como yo le he dicho en tiempos atrás. Todas las naciones que existen hoy van a existir durante la gran tribulación y durante el milenio. Si Cristo va a renombrar todo después, cambiar todo el orden, allá Él. Es su reino, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero yo creo que el Señor, todo lo que haga va a ser para el bien nuestro. Así es de que, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Entonces todas las naciones que existen hoy van a ser reunidas en aquel tiempo. Y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Nota, es llamado el juicio de las naciones, que comenzará al principio de la edad del reino. ¿Se fija? La edad del reino. Muchos se consideran el fin. Y pondrá las ovejas a su derecha. Se refiere a las naciones que cooperaron con el anticristo. Pondrá las ovejas a su derecha. Se refiere a las naciones que no cooperaron con el anticristo. Y a los cabritos
a la izquierda las naciones que no cooperaron, que cooperaron con el anticristo. Entonces las naciones ovejas son aquellas que cooperaron con Israel durante la gran tribulación, van a entrar al milenio, pero Dios va a juzgar a las naciones por haber bendecido a Israel o maldecido a Israel. Por eso, en el programa de Principios Conservadores le digo yo, es importante que tengamos un presidente que tema a Dios, un congreso que tema a Dios, gobernantes que teman a Dios y que reconozcan al Dios de la Biblia, porque si no, no hay futuro para esta nación. Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste. Los cabritos a la izquierda, las naciones que cooperaron con el anticristo. Entonces el rey dirá a las que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No tiene nada que ver con la salvación, sino más bien con estas naciones particulares se les permiten entrar a la edad del reino. Entonces, Dios, hermano, en su misericordia, a las naciones que apoyen a Israel durante la gran tribulación las va a bendecir y les va a dar la bienvenida al reino de Dios. No quiere decir que van a ser salvos, porque todavía van a tener que entregarse a Cristo, muchos de ellos. Estos son los que se salvan durante el milenio, hermanos. Son los que va a probar Satanás cuando sea suelto por un breve momento después del milenio. Entienda eso. Por eso usted es mejor que participe, que se entregue a Cristo, nazca de nuevo y tenga parte en la primera resurrección, que es el arrebatamiento, hermanos, para que pueda obtener la vida eterna. ¿Ok? Dice, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y como dice la nota, hermano, no tiene nada que ver con la salvación, sino más bien con estas naciones particulares se les permitirá entrar a la edad del reino. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, yo fui forastero y me recogisteis. Aunque el refrán resulta verdadero para siempre, Cristo habla básicamente aquí de Israel y su tratamiento por varias naciones durante la gran tribulación. Desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste. Yo estuve en la cárcel y me visitaste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? La palabra justos no pertenece a la justicia de Cristo que se le da al creyente en la salvación, sino en cambio a relaciones justas con Israel por estas naciones. ¿Se fija? Todas las naciones que hagan injusticia contra Israel, no nomás durante la tribulación, ahorita mismo. ¿Qué le pasó a Chávez, hermano, cuando maldijo a Israel? Le pegó un cáncer y lo consumió. ¿Por qué México no está tan bendecido como puede estar? Porque México votó en contra de Israel para que Israel no se hiciera nación en 1948, cuando hizo el voto de las Naciones Unidas. México votó que no. Y el Papa, el Vaticano, en 1948 votaron para que no se hiciera nación Israel. Yo voy a bendecir a las naciones que te bendigan y voy a maldecir a las naciones que te maldigan. Eso no lo vamos a cambiar usted y yo, hermanos. Eso está establecido por Dios y eso va a suceder, queramos o no queramos. 38. ¿Y cuando te vimos huésped y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo, que cuando lo hiciste a uno de estos, mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Cómo se declaró? El refrán es verdadero para siempre, pero Cristo habla particularmente aquí de Israel y la ayuda dada a ella por ciertas naciones durante la gran tribulación. Entonces también dirá a las que están a la izquierda, las naciones cabras: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Las naciones que se obstaculizaron y trataron de dañar a Israel durante la gran tribulación y antes de la gran tribulación. Y de eso se trata, hermano, el capítulo 25. Por eso es menester que oremos por Israel, hermano, que como nación apoyemos a Israel. Y la única manera que esta nación va a sobrevivir el futuro
es que esta nación se vuelva a sus principios y honre a Dios. Honre al Dios de Israel y apoye a Israel. Y Joe Biden, hermano, está trabajando en contra de Dios, está en contra de Israel, pasando pólizas a favor de los musulmanes, de Irán, dándole dinero a los iraníes, dándole dinero a los musulmanes, a Hezbollah y a los palestinos, dándoles dinero para que sigan haciendo armas y destruyendo a Israel. Por eso le digo, hermano, es bien importante que entendamos la perspectiva bíblica de la escatología que estamos por ver ya. No cabe duda que Cristo viene pronto, hermano. No cabe duda que tenemos que estar preparados para el arrebatamiento en cualquier momento. Pero el tiempo que nos queda aquí, el tiempo que hemos de vivir aquí, hermanos, debemos dedicarlo para orar por Israel, orar por esta nación, porque, hermanos, Dios no será burlado. Dios tendrá que juzgar a todas las naciones que se volteen contra Israel. Dios tendrá que juzgar a esta nación, América del Norte, hermano, si esta nación no se arrepiente y se vuelve a sus principios. Nuestros padres fundadores pagaron un alto precio para dejarnos una constitución donde pudiéramos predicar el Evangelio, tener libre expresión, practicar morales bíblicas, los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios, sin temor a represalias del gobierno. Y esta nación se ha apartado de Dios. Y la iglesia necesita abrir sus ojos y dejar de estar poniendo la mira o la mirada en el mundo, en la perspectiva secular, en aquellos líderes que no temen a Dios. Porque la nación que se olvide de Dios va a ser cortada, pero a la misma vez, bienaventurada, dice la Escritura, la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y se refiere a bienaventurada la nación que anda en los estatutos de Dios, que guarda sus mandamientos, que honra a Dios. Bienaventurada es esa nación. En esta mañana, hermanos, yo quiero motivarle a usted y animarle a que busque una iglesia llena de la palabra de Dios, donde esté la presencia del Señor ahí. Busque una iglesia que le estén hablando la palabra como es, porque usted se puede perder eternamente, usted puede flaquear en la fe, perder la fe, si sigue yendo a estas iglesias que nomás están promoviendo pasatiempos, métodos de cómo hacerse rico, haciéndole usted creer que usted es un Dios, que usted puede crear cosas con las que usted habla, hermanos. No, Señor. Vaya a una iglesia que le enseña a usted que el objeto de nuestra fe es Dios, que la verdad es la palabra de Dios, que la verdad es obedecer la palabra de Dios tal y como está escrita, no agregarle, no inventarle, ni decir que tenemos una revelación nueva de la palabra de Dios. Sometamos todos esos pensamientos irracionales, hermanos. Sometamos esos pensamientos al conocimiento de Dios, a la palabra de Dios. Porque ya estamos en la recta final, hermanos. Y Jesucristo viene por una iglesia que se prepara, por una iglesia que está preparada. No es ninguna coincidencia lo que dijo Cristo. Ancha es la puerta que lleva a la condenación, a la perdición o a la condenación eterna. Y Cristo dijo, y angosta es la que lleva a la vida eterna. Y Cristo dijo, y pocos la hallarán. Pocos la hallarán. ¿Quiere ser usted uno de esos pocos que hallarán la puerta a la vida eterna? Vuélvase al Evangelio. Vuélvase a la sana doctrina. Vuélvase al mensaje de la cruz. Porque aparte del Evangelio bíblico, hermano, aparte de la palabra de Dios, hermano, no hay otra vida. No hay otra manera de llegar a la presencia de Dios. Cristo viene por una iglesia que se ha preparado. Cristo viene por una iglesia que está orando y velando, sin mancha y sin arruga. Cristo viene por una iglesia que no ama al mundo y las cosas de este mundo. Cristo viene por una iglesia que le ama y se guarda en santidad. Ese evangelio, hermano, no ha cambiado y no va a cambiar. Sigue siendo el mismo. En esta mañana yo le pregunto,
¿Qué posición está tomando Jesucristo en nuestros corazones? ¿Qué es nuestra prioridad en la vida, hermanos? ¿A qué le damos más importancia en nuestra vida? ¿Al pasatiempo? ¿A la vida social? ¿A qué le damos más tiempo nosotros? ¿Cuál es la prioridad en mi vida? Porque cuando Cristo venga, hermano, Él viene por una iglesia preparada. Él ya pagó el precio, Él derramó su sangre, dio su vida por nosotros. Él ya hizo su parte. Él ya derramó su sangre por nosotros. Él ya fue herido por nuestra causa, hermano. Él ya derramó su vida totalmente por nosotros. Él fue juzgado, hermano. Fue maltratado, hermano. Y fue muerto en la cruz de Calvario para darnos vida eterna a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con lo que Él hizo? ¿Vamos a hacer afrenta al Espíritu de gracia? Dice Hebreos 10, 27, 28. Ay de aquel que pisoteare la sangre del pacto, hermano. La sangre de Cristo. ¿Qué es pisotearla? Ignorar, hermano. Agregarle cosas que no van en la Biblia. Seguir falsa doctrina. Seguir en pecado. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Predicar salvación por obras. Adorar imágenes. Rendir culto a imágenes. Todo eso es pisotear la sangre de Cristo. No hay ninguno inocente delante de Dios. Dios amó al mundo, dio a su Hijo, derramó su sangre, murió por nosotros, para que en Él tengamos vida eterna. Pongamos nuestra fe en Él, hermanos. Si no le ha aceptado a Cristo como su Salvador, acéptele como su Salvador. Dígale que perdone sus pecados, dígale que entre a su corazón y lo salve, y Él lo va a hacer. Si esto lo hace con todo su corazón. Porque usted no tiene que hablar palabras elocuentes para nacer de nuevo, para que Cristo lo acepte. Simplemente tenemos que venir con un corazón contrito y humillado delante de Él, reconociendo que somos míseros mortales pecadores que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador, que necesitamos el perdón de Dios. Aceptarlo como nuestro Salvador, creer en nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios, confesar con nuestros labios que Él es el Hijo de Dios, el Señor, recibirle como Salvador y poner nuestra fe en Él para obtener la vida eterna. Amén. La escatología, hermano, es hermosa. Vienen días terribles al mundo para aquel que no conoce a Dios. Vienen días horribles para aquel que no se ha entregado a Cristo, pero vienen días de gloria para nosotros, los que servimos al Señor. Porque nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable, hermanos. Todo por el sacrificio de Cristo, cuando Él compró nuestra vida con su sangre. Para que su nombre y mi nombre puedan estar en el libro de la vida, hay que creer en Cristo, hay que aceptarlo, servirle a Él y solamente a Él. No una religión, no una institución. Servirle a Él de todo corazón.